Continuamos con la serie, hermanos, sobre la vida de Moisés, plagas que predican. Es el tema del mensaje de esta mañana. Las plagas no fueron ideas tardías, las plagas no fueron reacciones reflejas de Dios o desaprobaciones de último tiempo. Es decir, que Dios no estaba improvisando cuando se produjeron las plagas. Eran parte de su estrategia, parte de su plan. Dios las usó para testificar a Faraón y a todo Egipto. Esas plagas que predican. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo. Habla a tu pueblo en esta hora y también de manera muy especial si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que pueda ser receptivo al mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dije que era parte del plan de Dios, las plagas. Si ustedes recuerdan allá en el Éxodo, capítulo 3, cuando se nos relata la experiencia de la zarza ardiente en Madián, el Señor le advirtió a Moisés que iba a producirse esto. Él le dijo allí en el capítulo 3, verso 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Verso 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. O sea, ya Dios tenía un plan. Ya Dios había previsto lo que iba a ocurrir. En el capítulo 4 de nuevo, mientras Moisés está preparando sus maletas para el largo camino hacia el occidente, el Señor le repite a su siervo el mismo resultado. En el capítulo 4, ahora en el verso 21 de Éxodo, capítulo 4, verso 21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Dios sabía cuál sería la respuesta de Faraón. Además, debemos entender que Dios no endureció a Faraón hasta que Faraón no se había endurecido antes una y otra vez. Dios sabía cómo este hombre iba a reaccionar. Dios tenía previsto el empleo de las plagas como parte de su juicio sobre Egipto y Faraón, con la intención de ablandar su corazón. Ellas eran parte de su plan. Tan parte del plan de Dios como lo fue el llamamiento de Moisés o el propio éxodo del pueblo. Dios sabe cómo usar las circunstancias. Dios sabe cómo enviar su juicio sobre corazones endurecidos para ablandarlos. Porque la realidad humana es que nosotros, los seres humanos, no solemos buscar a Dios si las cosas van bien. Ahora, cuando las cosas comienzan a complicarse, cuando viene la necesidad, cuando nos visita la adversidad y llega para quedarse, entonces el ser humano, al sentirse absolutamente frágil, tiende a buscar a Dios. Esta no fue exactamente la experiencia de Faraón, pero es una advertencia muy seria de Dios, recordándonos a cada uno de que el mismo Dios que bendice, en otras oportunidades puede maldecir y hacer juicio. Porque ante el rechazo de su palabra y de su evangelio, la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay varias ideas que quiero compartirles. Vamos a estar buscando algunos pasajes de estos capítulos. Vamos a estar leyendo sobre algunos de ellos en Éxodo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y en primer lugar quiero decirles que la naturaleza de Faraón
exigía las plagas. Este era un hombre testarudo, rebelde. Veamos su primera reacción. En el capítulo 5, verso 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es Jehová? ¡Cuánta arrogancia! Cuando yo leo esto me provoca gritarle: ten cuidado, Faraón, ten cuidado, porque estás hablando del Dios del cielo y Él es el que siempre tiene la última palabra. Pero este hombre tenía un corazón obstinado, y como eso era parte de su naturaleza, las plagas eran esenciales. Hay corazones bien endurecidos. Hay terrenos muy duros que escuchan una y otra vez el Evangelio de Jesucristo. Son testigos del poder de Dios soberano y aún así se endurecen y rechazan la palabra divina. Dios sabe cómo usar su arado para entrar en lo más profundo de esa vida y ablandar el corazón. Faraón era rebelde. Las plagas eran esenciales. En segundo lugar, la pregunta de Moisés motivó las plagas. Moisés le hace una pregunta al Señor y la respuesta del Señor viene en forma de 10 plagas. Allí en el capítulo 6, verso 10, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Moisés había dicho: Señor, si los israelitas no respetan mi mensaje, ¿cómo crees que yo voy a lograr que el testarudo Faraón me escuche? Y Dios le dice a Moisés: me alegra que me hayas hecho esa pregunta. Quiero decirte, Moisés, que tengo unas cuantas herramientas a mano. Y no te preocupes, vamos a lograr la atención de Faraón. Cada una, y esta otra idea, cada una de las plagas tocó a todos los egipcios. La nación entera sufrió de la áspera y contumaz respuesta del Faraón al Señor. Y si uno mira estos pasajes que relatan las plagas, va a observar que ellas golpearon a todo el pueblo. Expresiones como estas se repiten una y otra vez. Toda o todo, todas o todos. Una y otra vez encontramos expresiones: toda la tierra, todo el ganado, todos los hombres, todas las bestias. Y por último, y trágicamente, vemos las palabras: todos los primogénitos. O sea, el juicio de Dios fue general sobre Egipto. Y otra de las cosas que vemos es que ninguna de estas plagas suavizó a Faraón. Desde el comienzo hasta el final mantuvo su corazón endurecido. Bueno, la experiencia demuestra que mucha gente se ablanda en medio de las adversidades y buscan a Dios como nunca antes lo hicieron. Gracias a Dios por las pruebas. Pero también hay otros que permanecen endurecidos porque escogieron su propio camino. Y en cierta manera son igual que lo que el Señor se refirió a Judas: hijos de perdición. Porque ellos eligieron el camino de la perdición. Quiero que me acompañen haciendo un análisis rápido de cada una de estas plagas, lo que significó y la reacción de Faraón. Por ejemplo, en el capítulo 7, vemos la plaga de la sangre. Allí en los versos del 14 en adelante dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara
que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y helerá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Bueno, el agua de los pozos de esta tierra estaba a menudo contaminada, era muy difícil conseguir agua pura. Los egipcios dependían del Nilo, el río Nilo, para todas sus necesidades. Además, el pescado era uno de los productos principales de Egipto. Quiere esto decir que golpear al Nilo era afectar en el mismo corazón la dieta egipcia. Agua potable y pescado fresco. Verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se volvieron en sangre. Dice el 21, asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, excepto por las pequeñas cantidades de agua guardadas en los hogares. No había otra agua disponible. Intente imaginar esto. Las escrituras dicen en el verso 24, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Honestamente, cuando yo leo esto y me ubico en circunstancias así, estoy seguro que habría estado totalmente listo para decir: ¡Él es Dios! ¡Dejen ir a la gente! Pero no Faraón. No Faraón. Él regresó a su palacio y no le dio importancia a lo ocurrido. Verso 23. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Es desagradable la sangre. Pero creo que aquí hay algunas personas, sobre todo mujeres, que me van a entender ahora con esta obra. La plaga de las ranas. Capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tu siervo, en tu pueblo, en tus hornos y en tus altezas. Ranas en el pan, ranas haciéndole compañía en las sábanas, ranas en sus ropas, ranas en la cocina, ranas por todas partes. ¿Puede usted imaginar cómo era aquello? Hay algunas hermanitas por acá que preferirían estar muertas antes que sufrir esta plaga. Hay algunas que ven una rana y es como si hubiesen visto, imagínense, un león. Imagínense convivir con las ranas. Yo no le tengo miedo a las ranas, pero las respeto. Son desagradables, ¿verdad? Imagínense un contacto constante con la rana. Verso 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas del río y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El mensaje había sido enviado, pero no fue recibido. Aún así Dios fue misericordioso. Él no solo convirtió nuevamente la sangre en agua potable, sino que se encargó del problema de las ranas. Ahí en los versos del 12 al 15 dice la palabra en el capítulo 8: entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Desaparecen las ranas. Al desaparecer las ranas, desaparece la presión, y en la desaparición de la presión
este sujeto vuelve a endurecer su corazón. Ahora, quiero que observen que de la cuarta plaga en adelante, la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, tuvo un invisible escudo protector a su alrededor. De allí en adelante Dios protege a los israelitas mientras envía sus plagas a los egipcios. Verso 22 dice la palabra: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra. En medio de la tierra. Nunca lo dude, cristiano. La mano protectora de Dios está sobre sus hijos. Dice el Salmo 91, verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bueno, seguimos. Ahí viene la cuarta plaga en el capítulo 8, verso 24, que es la plaga de las moscas. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Si usted observó en el verso 24, dice toda clase de moscas. La palabra hebrea para toda clase significa una mezcla. Estaba refiriéndose a una gran mezcla de diferentes tipos de insectos. Grandes escarabajos voladores, arañas cayendo del techo, pulgas saltando a su alrededor, garrapatas horadando su piel, insectos diminutos arrastrándose debajo de su ropa, abejas picándole. La mezcla de insectos que descendió en millones multiplicados sobre Egipto, en todas partes, excepto en Gosén. ¿Cuál fue el resultado? Ahí en el capítulo 8, verso 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Y la mano de Dios continúa. Ahora tenemos la plaga de la peste sobre el ganado. Capítulo 9. Verso del 3 en adelante. Y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Bueno, esta plaga afectó el ganado vacuno, afectó caballos, asnos, camellos, cabras, ovejas. Imagínense todo el país lleno de cadáveres hinchados a todo lo largo. Sin embargo, al otro lado de la frontera de Gosén, nada. El ganado de los hebreos intacto, sin enfermarse. ¿Podía haber una evidencia más clara? Sin embargo, Faraón, en su rebeldía, como un tribunal unipersonal, declara que la evidencia no es relevante. Y la misma canción de siempre, volvió otra vez a endurecer su corazón. Uno lee esto y le parece increíble, pero le voy a decir algo. Los seres humanos muchas veces actuamos igual. Somos testigos una y otra vez de los milagros de Dios, y aún así el hombre se endurece. Pero la cosa continúa. Verso 10 del capítulo 9, la plaga ahora de las úlceras. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón. Éxodo capítulo 9, verso 10. Y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. El lenguaje hebreo define estas úlceras de la siguiente manera: erupciones inflamadas que brotaban como pústulas sobre la piel. En otras palabras,
eran úlceras profundas, de las cuales brotaba pus que se regaba sobre toda la piel. Y quiero decirle que ni los magos eran inmunes, ni los magos de Faraón. En el verso 11, los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Piense por un momento la angustia que causaría estas llagas detrás de sus rodillas, en las partes donde se tienen que doblar las articulaciones. Imagínense esas llagas debajo de sus brazos, en los codos, alrededor de la cintura, en los tobillos, en los pies. Piense en no poder caminar, ni dormir, ni sentarse, ni descansar. Era un dolor intolerable. Y recuerde que estas llagas llegaron sin previo aviso. Las plagas de granizo, allí en el capítulo 9 del 22 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo, fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Este fue un granizo lo suficientemente poderoso para arrancarle las cortezas a los árboles, y en algunos casos para hacerlos completamente pedazos. Israel, sin embargo, una vez más dice la palabra que contó con la protección divina. Donde estaba Israel no cayó granizo, ni uno solo. El granizo en Egipto finalmente abrió una grieta en la dura caparazón de Faraón, pero temporalmente. Verso 27 del capítulo 9. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Claro, Moisés no lo creyó. Él sabía que Faraón estaba intentando escapar de las circunstancias, de la situación difícil, pero aún así convino en pedirle a Dios que detuviera el granizo, y mirando a los ojos de Faraón le dice las palabras del verso 30: pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y así fue. Faraón endurece nuevamente su corazón, sintiendo tal vez que después de todo él podía hacerle frente a Dios. Se lo creía. Pero viene la octava plaga, la plaga de las langostas. En el capítulo 10, del 12 al 15, dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer las langostas, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en gran cantidad, como no la hubo antes, ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo,
No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. ¿Qué quedó después de que el Nilo se convirtiera en sangre? Se eliminara la provisión de agua y matando a los peces. ¿Qué quedó después que el ganado pereció y que el granizo y las langostas desnudaron y destrozaron todos los árboles y todas las cosechas? ¿Qué quedó? Francamente no quedó nada. Ese fue uno de los raros momentos de la historia en que el Dios soberano hace su entrada en la tierra de una manera expresa para juzgar a sus enemigos. Eso nunca le había ocurrido a una nación de esta manera. Desde el diluvio, y no volverá a suceder hasta que Dios diga suficiente y su Hijo regrese con vara de hierro para juzgar a todas las naciones. Me he enterado, hermanos, que las langostas vuelan en formación. Hace algunos años, estamos hablando de un insecto. No es lo que usted y yo conocemos como langostas que se comen. Estoy aclarando, ¿no? Hace algunos años se localizó un enjambre de langostas de más de 1900 kilómetros de ancho que volaban sobre el océano desde África Occidental hacia Gran Bretaña. Causaron una gran devastación en las Islas Británicas. En una fotografía tomada desde un aeroplano no se podía ver absolutamente nada en la tierra. Las langostas hacían que un área de más de 3000 kilómetros se viera negra como el azabache. Y Éxodo capítulo 10, verso 14, dice que Egipto nunca había visto un ataque semejante de langosta y nunca lo vería otra vez. Pero nos queda una más, porque la 10ª plaga la consideraremos en el mensaje próximo. Y es la plaga de las tinieblas. Capítulo 10, verso 22, dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. No se podía ver nada. Nada. Pero aquello fue mucho más negro que la oscuridad de la medianoche. Era una oscuridad tan densa, tan impenetrable, que usted la podía sentir. La Biblia nos dice que los egipcios, en el verso 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Bueno, es muy difícil hacer las cosas en medio de la oscuridad, ¿verdad? Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Una oscuridad que uno no habría podido disipar, ni siquiera con una linterna. Eran unas tinieblas que uno la podía sentir en su piel. Y los egipcios tuvieron que soportar toda esta demencia negra como la tinta durante 3 días y 3 noches completas. ¿Podía el corazón de Faraón estar endurecido todavía? Bueno, sí lo estaba. Capítulo 10, verso 28. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro vas a morir. Aparte de la predicción de la plaga final, Moisés jamás volvió a ver a Faraón cara a cara. Es una historia muy conocida, probablemente usted la ha leído varias veces en la Biblia, y es un recordatorio para cada uno de nosotros, tanto los cristianos como aquellos que no lo son. Nos enseña que el Dios del cielo es un Dios que es amor y gracia, pero también es juicio. No podemos jugar con Dios y esperar salir ileso. Estoy convencido de que esta espantosa demostración de juicio en Egipto, esa batalla entre un Dios santo, justo, y el obstinado corazón de Faraón, nos enseña 2 grandes verdades. Primero, cuando Dios juzga, hace su trabajo completo. Y segundo, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios es un tema que no nos gusta. Nos agrada más hablar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Eso es cierto.
pero también la Biblia habla de su ira. Quiero que hagamos esto dolorosamente personal. Tal vez usted me está escuchando y probablemente se encuentre en lo que podríamos llamar una zona de peligro. ¿A qué me refiero? A estar actuando de una manera negligente, irresponsable con su vida. Tal vez usted ha sido una persona que ha estado ignorando una y otra vez las advertencias de Dios. Repito, esto es real para aquellos que no conocen a Jesucristo. Cuando Dios les lleva su palabra y los advierte del juicio que va a venir, y es también para aquellos que ya conocemos al Señor y que a veces tomamos una senda de rebeldía, de desobediencia. Puede haber usted dejado de lado las verdades esenciales que conoce de la palabra por un largo tiempo. Puede que su corazón se esté endureciendo, pero déjeme decirle que mientras más se endurezca su corazón, más difícil le será permitir que la luz de Dios finalmente se abra paso en su vida. Quiero que lo vea de esta manera. Ahí estaba Faraón, siendo un testigo del poder de Dios. Ahí estaba el poder de Dios manifestándose, ahí estaba la luz de Dios alumbrando. Sin embargo, él la rechazó una y otra vez. Cuando la influencia de Dios llega sobre una vida y la persona la rechaza, la próxima vez que vuelva tendrá menos influencia en su vida. ¿Pierde el poder de Dios? No. Lo que sucede es que nosotros nos vamos endureciendo, y esto es lo que pasó con Faraón. Y quiero decirle a usted en esta tarde, si describe esto su condición, todos conocemos a personas que se han colocado a sí mismas en esta situación. Son personas que una y otra vez han rechazado llamamientos, han ignorado advertencias, se han burlado descaradamente de la palabra de Dios y han decidido altivamente seguir sus propios caminos a pesar de todo, porque para ellos sus caminos son los mejores. Algo que pasa demasiado tiempo bajo la luz del sol llega a ser insensible al sol. Contemplemos por cierto tiempo al sol. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a quedar ciegos por su luz. Si usted no responde a cierto estímulo, será dañado por él. ¿Escuchó? Dios nos habla, su Espíritu Santo también. Si usted no responde a cierto estímulo, será dañado por él. Porque lo que ha venido para bendición de tu vida se va a convertir en juicio. Esto fue lo que pasó con este hombre, con Faraón. Y este segmento de la historia tan conocido por el pueblo cristiano me recuerda que uno no puede burlarse de Dios. La gente hoy ignora a Dios. Neciamente dicen algunos, no hay Dios. Y yo siempre lo digo, el hecho de que alguien niegue la existencia de Dios no cambia en lo más mínimo quién realmente Él es. Es Él. Una persona dice, no hay Dios. Y no es porque no tenga evidencias. No es porque no cuente con argumentos que prueben la existencia de Dios. No es un problema de inteligencia. Es un problema moral, espiritual. Lo que sucede es que lo que la gente conoce de Dios no les conviene. Su condición moral les inquieta para recibir al Dios Santo. Va a llegar un día de juicio. Es algo terrible pisotear la gracia de Dios. Sus juicios son terriblemente completos. Nunca lo dude. Estamos bajo la gracia, pero tenemos que manejarla con cuidado. Esta negra historia tiene también un lado luminoso. Ya hablamos del juicio, pero también hay un lado luminoso. Cuando Dios bendice, Él no retiene nada. Acuérdense de los hijos de Israel en la tierra de Gosén. Allí estaba el juicio de Dios cayendo sobre Egipto.
y ellos siendo preservados por la gracia de Dios. Su pueblo, el mismo pueblo que Dios sigue cuidando hoy, a pesar de que cada día vemos que las cosas se ponen más difíciles, a pesar de que vivimos en tiempos peligrosos, donde vemos que la maldad humana cada día se intensifica, donde usted ve que el corazón humano es capaz de las perversidades más grandes que seamos capaces de imaginar. Miren, a veces yo me pongo a mirar un serial que veo allí en YouTube sobre crímenes. Me gusta ese proceso de investigación cuando atrapan a los malos. Pero tengo el problema que cuando miro mucho eso, salgo un poco paranoico. Al final me quedo pensando y digo, no se puede confiar en nadie. Sí, porque no estoy mirando una novela, no es un serial de ficción, son casos reales. Y uno llega y dice, pero uno no sabe quién tiene al lado de esto. Uno no sabe quién es el próximo psicópata que está allí planificando matar a otro porque un día se levantó y tuvo deseo de experimentar lo que se siente con matar a otro ser humano. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Y miren, no solamente hay asesinos viviendo en los vecindarios, como le llaman los psiquiatras, psicópatas, ¿verdad? Cuando se habla de psicópatas es un término que se acuñó para referirse a personas que son incapaces de sentir algún tipo de empatía por otro ser humano. Son esas personas que sus emociones están como congeladas. No sienten compasión por otros. Pueden quitarle la vida a un ser humano y no sentir nada. Y lo peligroso es que este tipo de personas no solamente se convierten en asesinos en serie, sino que también se meten en el mundo de la política, llegan a ser gobernadores, en países democráticos llegan a ser presidentes y en países no democráticos también. Imagínense un desquiciado como este gobernando un país. Bueno, los cubanos sabemos de qué estamos hablando. Este mundo no es fácil. Y cada día usted dice, bueno, porque uno se enfrenta a toda esta realidad y uno dice, ¿cómo es posible que el ser humano se degrade de una manera tan tremenda? Lo único que nos puede sostener hoy es la gracia de Dios. Porque usted se levanta en la mañana y usted no sabe qué le va a pasar. Miren, a veces yo he encontrado cristianos que caen en un estado de desesperación en el que llegan y dicen, yo no quiero que mis hijos salgan a la calle. Es más, yo no salgo. Pero es que uno no puede caer en eso. Porque ¿dónde está la fe? Y la fe dice que Dios nos va a cuidar. Y ciertamente nos cuida. Y si algo ocurre es porque lo permitió. Ahora Israel estaba viviendo en una situación desesperada. Sin embargo, allí estaba Dios con ellos. Y Dios ha prometido estar con su pueblo. En medio de tanta oscuridad, Israel era iluminado. Usted puede ser uno de los que ha disfrutado de la gracia de Dios y el favor divino en su vida. Tal vez usted ha disfrutado su protección, su provisión, sus bendiciones diarias llenan sus días. Puede darle gracias a Dios por un lugar en la tierra de Gosén. Goza de la protección de Dios, el plan deliberado que lo distingue de aquellos que viven bajo su ira. Pero quiero decirle algo. Nada en esta vida o en la futura es más crítico y solemne que la ira de Dios. Algunos son quebrantados, bendecidamente quebrantados por esa ira, pero otros se endurecen. Las plagas de la vida son difíciles de soportar, son dolorosas hasta no poder. Pero qué bueno es que Dios no tiene el deseo de dejarnos solo con nuestro dolor y angustia. Siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento. Siempre. El Dios de gracia no es alguien que se nos revela solo en el Nuevo Testamento. Usted va al Antiguo Testamento y allí ve su gracia una y otra vez manifestándose para aquellas personas rebeldes y andando en el pecado. Dios les da oportunidad para el arrepentimiento. Habacuc clamó una vez más y dijo, clamó una vez a Dios y dijo, en la ira acuérdate de la misericordia. Y quiero decirles algo, Dios ya lo hizo. En la ira Dios se acordó de la misericordia. Esa es la historia del Evangelio. Somos malos.
no somos justos, no somos buenos, tenemos una naturaleza inclinada a lo malo. Desobedecimos y pecamos contra un Dios santo. Dios envió a su Hijo, quien soportó su ira al máximo sobre la cruz. Y nos invita ahora a caminar tomado de su brazo en estos tiempos difíciles. Él es nuestro fiel y siempre presente amigo. Y ninguna catástrofe terrenal jamás podrá separarnos de la mano de su gracia ni del legado de su amor. ¿Tienes tú a Jesús? ¿Estás dispuesto a aceptar ese mensaje de Dios? Ese llamado divino al arrepentimiento y venir con un corazón humillado delante de Dios. ¿Estás decidido a no ser el nuevo faraón? Ojalá que sí. En esta tarde vamos a recordar esa gracia de Dios para con nosotros, al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Vamos a celebrar la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de Cristo, donde participamos del pan y del vino, dos elementos puramente simbólicos que nos están recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. La Biblia enseña que para participar de esta ordenanza, usted en primer lugar debe creer en el Evangelio, haber aceptado a Cristo, y en segundo lugar estar bautizado por inmersión. Si estos dos requisitos están en su vida, le invito a que participe de esta ordenanza, recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y aunque estuvimos hablando de las plagas y del juicio de Dios, ahora vamos a recordar su gracia. Vamos a recordar a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta tarde. Gracias también por el tiempo en el que podemos recordar el sacrificio de Cristo. Te estamos pidiendo ahora que tú nos ayudes en este servicio y que cuando celebramos la Santa Cena podamos hacerlo con un espíritu humilde de gratitud. Señor, si en nuestras vidas hay algún tipo de desobediencia, perdónanos, Padre. Ayúdanos a regresar a la cruz con un corazón arrepentido. Señor, habla en nuestras vidas y que podamos participar de la Santa Cena de una manera digna. Y si en esta tarde hay alguien que no te conoce, que esta sea su oportunidad de reconciliación contigo. Esta es su día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle por favor